Human High Potential Institute, formación, capacitación y entrenamiento, presenta. El cáncer es una enfermedad autoinmune. ¿Esto qué quiere decir? Es el cáncer que estamos viviendo con el liderazgo. Ay, por favor, seamos adultos, seamos profesionales. Sin embargo, ellos también están sufriendo de esta enfermedad que está atacando al liderazgo y que, como te decía al principio, lo está llevando a morir. Hola, qué bueno que estás aquí de nuevo conmigo. Mi nombre es Omar Plasencia y muchas gracias por estarme acompañando. Hoy tengo un tema muy interesante y súper importante. Le he titulado a este video El cáncer del liderazgo, porque es una situación que está acabando con el liderazgo en las empresas. No sé si sabías que el 80% de los problemas con los que nos encontramos en una organización tienen que ver con personas que están en un puesto de autoridad, pero que no tienen las competencias de liderazgo, o al menos no las tienen bien desarrolladas. Hay un estudio que habla acerca del futuro del liderazgo que dice que el problema más importante que vamos a tener en los próximos 20 años es que no vamos a encontrar buenos líderes en las empresas. Si te das cuenta, muchas personas que están en puestos de autoridad no sabrían definir lo que es el liderazgo. E incluso me ha tocado estar como consultor en muchas empresas en las que ni siquiera tienen definido cuál es el estilo de liderazgo que la empresa desea o necesita para alcanzar sus metas, independientemente de que sea el correcto o no sea el correcto. Lo importante es que ni siquiera se han tomado la molestia de definir cuál es ese estilo de liderazgo. Y sin embargo, hay muchas personas con las que he trabajado, empresarios, dueños, directores y gerentes que se consideran grandes líderes y probablemente están dando grandes pasos para convertirse en ellos. Sin embargo, ellos también están sufriendo de esta enfermedad que está atacando al liderazgo y que, como te decía al principio, lo está llevando a morir. Esto se vuelve importante porque, por ejemplo, uno de los expertos a nivel mundial de liderazgo, como John Maxwell, menciona que una de las tareas importantes del líder es formar a otros líderes. Sin embargo, esto se está convirtiendo en un gran problema. No sé si estarás de acuerdo conmigo. A lo mejor a ti también te pasó. A muchas personas con las que he platicado, a muchas personas con las que he estado trabajando, les ha pasado lo mismo. La primera pregunta que yo les hago cuando estoy trabajando con ellos, cuando hago una intervención, es ¿cómo aprendiste a ser líder? La mayoría de ellos me han contado su historia y todas estas historias tienen un común denominador. La mayoría de ellos aprendieron observando. Es decir, si ellos tenían un jefe que era comunicador, que era consciente, que era humanista, que sabía ser un líder, que sabía facilitar el trabajo para los demás, ellos se encontraban teniendo las mismas competencias y las mismas actitudes. Sin embargo, si ellos habían aprendido de un líder que era más bien un dictador, como hay muchos en las empresas, ¿sí? Que era gritón, que era inconsciente, que trataba a las personas como si fueran objetos, números o que podían ser reemplazables, ellos hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido a través de modelar. Sin embargo, jamás nadie les había dicho de qué se trataba el liderazgo. Y desafortunadamente en las empresas, desde las más pequeñas hasta las más importantes e incluso a nivel mundial, están padeciendo de liderazgo. El primer punto para reconocer que estamos sufriendo del cáncer del liderazgo es ser honestos y analizar contra una lista de cualidades deseadas para un líder las actitudes que nosotros estamos teniendo. Algunas organizaciones están utilizando lo que es la evaluación 360, pero muchas veces se está desvirtuando todas estas evaluaciones porque en lugar de estar buscando mejorar, en lugar de estar buscando encontrar la manera de desarrollar un excelente liderazgo, parece que los encargados de recursos humanos se han convertido en detectives y parece que su función principal es encontrar quién miente y muchas veces desvirtúan los resultados de estas evaluaciones, sobre todo cuando son colaboradores que siempre tienen algo que opinar acerca de los líderes. El cáncer del liderazgo.
Empecemos definiendo qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad autoinmune. ¿Esto qué quiere decir? Una enfermedad autoinmune es una condición patológica en la que el sistema inmunológico no reconoce a ciertas partes de tu propio cuerpo y entonces se convierte en el agresor de estas partes, destruyendo tus propios órganos y tejidos del cuerpo. Asimismo, el abuso del rango es el cáncer que estamos viviendo con el liderazgo. Es decir, el rango es un nivel de autoridad que se te ha otorgado, ya sea por posición, ya sea por conocimiento, ya sea por nivel financiero, y del cual tú no te estás dando cuenta. Fíjate que hace mucho tiempo yo estaba en la universidad y estaba con la selección de la facultad. Estamos esperando a jugar un partido muy importante contra otra facultad, la facultad de ingeniería. Por cierto, les ganamos 2-0. Saludos a todos. No es cierto. Pero bueno, estábamos ahí. Entonces llegó el padre de uno de nuestros compañeros de la selección de fútbol. Y de buenas a primeras, no sé por qué motivo, por qué razón, se acercó a nosotros, nos miró, respiró muy satisfecho y dijo: yo no entiendo por qué la gente y los mismos universitarios están en contra de que la universidad se privatice y se pongan cuotas para la inscripción, ya que yo considero que cualquier hijo de universitario, cualquier hijo de un profesionista debería tener la capacidad para poder pagar la universidad. En ese entonces yo me quedé escuchando y dentro de mí tuve una sensación que hasta el día de hoy no podría describir ni podría ponerle nombre. Pero lo único que alcancé a reflexionar es que el señor tenía razones muy válidas para pensar de esa manera. Sin embargo, a mí el hecho de que la universidad haya sido gratuita me dio la oportunidad de estudiar una carrera, de conocer un nuevo mundo y de tener grandes oportunidades en la vida. Parte de eso es el motivo por el que estoy aquí hablando en este video. Esta expresión la he escuchado en muchas personas, en muchas organizaciones y en muchos lugares. Incluso yo mismo estoy seguro de que alguna vez me he expresado de esta manera. Esto que acabo de platicar contigo es un ejemplo de lo que nosotros llamamos el rango. Un rango inconsciente y un rango mal utilizado. Que el rango realmente existe. Los rangos, ¿cómo se obtienen los rangos? Bueno, el rango te lo da una posición elevada jerárquicamente, también te lo da un elevado nivel de estudios, un elevado nivel socioeconómico, entre otras situaciones. A lo mejor eres una persona que tiene mucha experiencia y eso te va dando el rango, hay que reconocerlo, los rangos existen. Sin embargo, aquí el problema es el uso inconsciente del rango. Es decir, cuando nosotros no somos conscientes de que nosotros nos encontramos en mejor situación que otras personas, normalmente lo que nosotros hacemos es empezar a discriminar a estas personas. Nos insensibilizamos ante los seres humanos. Es decir, en la historia que te contaba al principio, esta persona no se daba cuenta del nivel en el que él se encontraba. Al él ser universitario, al él ser profesionista y tener una pareja que también era universitaria y profesionista y que tenían pues ya varios años de estar trabajando en buenos puestos y obteniendo buenos ingresos, ellos estaban olvidando que hay muchas personas en el mundo que no tienen la misma posición, la misma suerte, el mismo trabajo que ellos han tenido. Y por lo tanto, al igual que una enfermedad autoinmune, empezamos a despreciar a otras personas que son valiosas. Es lo mismo que pasa con el liderazgo. Muchas veces hay líderes que son los líderes que tienen el as bajo la manga. Son los líderes que siempre se quieren salir con la suya, no importando si tienen razón o no. Estoy seguro que tú conoces a muchos. Incluso estoy seguro que algunas veces tú mismo te has comportado de esta manera. Incluso muchas de las personas que damos conferencias, que damos talleres y que grabamos videos y que queremos ayudar a las personas, muchas veces nos olvidamos de este rango que nosotros tenemos. Muchas veces hablamos desde nuestra propia posición. Déjame darte otro ejemplo. Cuando se estaba haciendo el cambio de la televisión analógica hacia la televisión digital, estaba platicando con un chico que en ese entonces trabajaba para mí y le decía que yo no estaba de acuerdo en que se hiciera este cambio tan rápido, que tendría que darse a lo mejor un tiempo de prórroga más, porque había muchas personas que no iban a poder invertir en un aparato de televisión y que esto iba a impactar a la economía y a los resultados que tenían las empresas televisoras. Él me dijo que él lo veía de una manera muy diferente, porque en realidad ya todas las personas tenían acceso al cable. Cuando yo escuché esto le dije, bueno, ¿en qué te basas? Vamos a revisar algunas estadísticas para que te des cuenta que es un
muy reducido porcentaje las personas que tienen el poder económico y que tienen acceso a televisión por cable. Después de haber visto estas estadísticas, él me dijo, bueno, lo que pasa es que donde yo vivo, todos tienen cable. Entonces por eso yo pensé que todos tenían cable. Al menos donde yo vivo no nos va a afectar el cambio de televisión. Esto que tú estás escuchando tiene que ver con el rango, un rango inconsciente, un rango del que no te das cuenta. Y cuando tú no te das cuenta de este rango, te expresas de una manera en la que empiezas de alguna manera a discriminar y a dejar fuera a otras personas que no se encuentran en el mismo nivel de rango que tú. Hablando de las organizaciones, por ejemplo, hay muchos directores, hay muchos gerentes, hay muchos jefes que normalmente se quieren salir con la suya, que tienen un as bajo la manga y que normalmente cuando un colaborador le demuestra con hechos o conocimientos que él no está de acuerdo, él siempre saca ese as bajo la manga. ¿Y cuál es ese as? Pues es el rango. ¿Sabes qué? No importa lo que tú digas, no importa lo que hayas investigado, no importa cuál sea tu experiencia, lo vas a hacer porque yo lo digo. ¿Y por qué? Porque yo soy el jefe. Porque si no te despido, porque si no te castigo, porque si no, no vas a tener el apoyo que normalmente nosotros te estamos brindando. Y ese es el cáncer que está atacando a nuestro liderazgo. Es el uso inconsciente de nuestro rango y pasa en todas las áreas de la sociedad. El rango no solamente tiene que ver con una posición jerárquica en la organización, también tiene que ver con el nivel de estudios, con el nivel de conocimiento, con olvidar que no todas las personas son tan afortunadas como tú, que no todas las personas tienen salud, que no todas las personas tienen dinero. Por ejemplo, pasa mucho cuando hay jefes que no se han casado, que decidieron dedicarse a ser unos excelentes profesionales, cuando tienen empleados, que tienen hijos y que tienen que pedir permiso porque están enfermos, tienen que ir a la escuela, a las juntas de sus hijos. Estos pseudo líderes no empatizan con estas personas porque se les olvida que aunque ellos decidieron no tener hijos, normalmente las personas hacen familia y tienen responsabilidades, y entonces cuando le dicen pues decídete, tu trabajo, tu familia. Como les he contado en otras ocasiones, y seguramente volveré a compartir con ustedes la historia de mi hija, la mayor, la cual estuvo muy grave, estuvo a punto de morir hace algunos años. Y bueno, de hecho estas canas que ustedes pueden ver fueron de ese periodo de mi vida. Yo tuve un jefe que trató de utilizar su rango de buena manera y me permitió ir al hospital toda la semana que mi hija estuvo internada. Sin embargo, en una de esas ocasiones, cuando fui a verlo, fui a actualizarlo de cómo se encontraba la situación. Él me dijo, mira, yo sé que tu hija es importante, yo sé que la quieres mucho, pero no te desaparezcas. Necesito que todos los días vengas y te reportes. Imagínate, mi hija estaba al borde de la muerte, estaba gravísima. Lo que menos me importaba en ese momento era el trabajo. Regresando a la plática, recuerdo que lo interrumpí y le dije, mira, puedo ver hacia dónde vas. Estás a punto de decir una situación que nos puede meter en graves problemas. Es decir, yo pude prever que él me decía, mira, aunque tu hija es importante, no dejes el trabajo de lado. Algo que jamás se le debe decir a una persona que ha estado en una posición como esta. Es decir, jamás le puedes decir a una persona que el trabajo es más importante que su hija, porque tú puedes conseguir otro trabajo, por supuesto. Puedes tener la oportunidad de pagar horas extras, incluso trabajar si quieres sin cobrar. Sin embargo, volver a tener otro hijo, esa misma persona que amas, esa misma persona que quieres, es muy difícil. Y en la escala de valores están totalmente alejados. En un artículo de la revista Business Harvard Review se hablaba precisamente de este tema, donde se hablaba de la importancia de humanizar a las organizaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos tan acostumbrados a tener cierto rango, a tener siempre la razón, a salirnos siempre con la nuestra, que cuando nosotros no podemos hacerlo a través de lo que el liderazgo comúnmente nos dice o nos dicta, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos nuestro as bajo la manga, que es nuestro rango, y decimos, bueno, yo tengo la razón porque mi posición jerárquica lo dice, porque soy el jefe, porque yo fui a la universidad, porque tengo dinero, porque yo vivo en esta parte de la ciudad. Y cuando nosotros empezamos a hacer estas situaciones, es cuando nosotros empezamos a insensibilizarnos y sin quererlo empezamos a herir a otras personas. No nos damos cuenta que estamos lastimando en lo más interior a las personas que no tienen las mismas ventajas y condiciones que tú. Y esto es un cáncer que yo he estado viendo en los últimos 3 meses que he estado yendo a visitar grandes empresas, incluso corporativos internacionales, en donde cuando tú llegas,
desde la puerta, el vigilante, la secretaria y la recepcionista ejercen de manera inconsciente ese rango. No les interesa quién eres, simplemente no te conocen. Hasta que a veces tienes que sacar tus credenciales, tienes que sacar tu currículum, tienes que decirle quién es la persona con la que vas a hablar, cuando entonces se ponen a otro nivel, cuando entonces respira. Dicen, discúlpeme, claro que sí, le ofrezco un vasito de agua, pero mientras tanto, ellos ejercen un rango. Y es que el rango es como una droga, entre más rango tienes, más inconsciente eres del efecto que tienen todas las personas que están alrededor de ti. Y el problema es que nuestro rango nos está impidiendo ver la valía de otras personas, ver que las demás personas también tienen algo valioso que aportar, sobre todo cuando estamos en una organización. Y mira, lo más irritante es la insensibilidad a este rango. Y no le pidas a una persona que reconozca que está utilizando de manera inconsciente el rango y que de esta manera está creando y generando conflictos en la organización a la que pertenece. Eso sería como pedirle que él tuviera un nivel mental y espiritual muy desarrollado. El rango es el resultado de un sutil estado mental. Tiene que ver con los grupos dominantes. Si tú eres parte de uno de los grupos dominantes, tú vas a pensar que eres normal, sobre todo cuando interactúas con ellos. El rango siempre existe. Y aquí de lo que se trata es de ser conscientes de que tenemos un rango, para que entonces nosotros empecemos a empatizar con las demás personas. Para que entonces nosotros también entendamos que hay personas que están en diferentes condiciones y que están colaborando con nosotros y que hacen lo mejor que pueden. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un líder en estas situaciones? Primero es hacerse consciente de su rango y que su rango puede ser utilizado para ayudar a las personas, para motivarlas, para fijarte cómo puedes ayudarlas a desarrollar o para desensibilizarte, para humillarlas, para lastimarlas. El problema de esto es que cuando una persona usa su rango de manera inconsciente y lastima a otro colaborador, lo que genera es odio, es rencor, y que es muy difícil de manejar. La gran mayoría de nuestros colaboradores no están entrenados en la inteligencia emocional, no saben cómo tratar con esos sentimientos que te empiezan a lastimar, que te empiezan a molestar, que llegan a herir en lo más profundo. Muchos líderes cuando dicen, por favor, seamos adultos, seamos profesionales, tienen que separar lo profesional de lo personal, otra vez están utilizando su rango de manera consciente, porque a lo mejor ellos son capaces de hacer esta separación, pero no se dan cuenta que sus colaboradores no pueden hacer esto. Y entonces lo que generan, sin saberlo, es un mal clima laboral ellos mismos. ¿Qué es lo que están generando los líderes? Rencores. ¿Por qué los colaboradores tratan de cobrarse con la empresa? Empiezan a tener mal clima laboral, empiezan a faltar, tienen ausentismo, tienen un bajo desempeño. Bueno, dentro de las muchas situaciones que existen, una de estas es la falta de reconocimiento. La falta de reconocimiento del líder a través del uso inconsciente del rango. Una manera muy sencilla de poder determinar si estás usando de manera inconsciente tu rango es hacerle una pregunta a tus colaboradores. ¿Soy una persona que siempre tiene un as bajo la manga y que siempre trata de inclinar la balanza a su favor? Permite que ellos te respondan. Ahí vas a tener una visión muy clara de cómo estás utilizando tu liderazgo. Como decíamos, Arnold Mindell dice que es muy difícil que las personas que tienen rango, como es una droga, se sienten adictos a ella, que traten de reconocerlo. Para poder reconocer que estamos utilizando de manera inconsciente el poder que nos da nuestro rango, se necesita elevar nuestro sistema de creencias a un nivel de espiritualidad y de desarrollo personal para poder despegarse de ese rango, para poder ser humilde, poder analizar y poder reconocer que ese rango lo estamos utilizando de una manera inadecuada y que está afectando a nuestros resultados y a los de la organización. Sin embargo, muchos líderes tienen el rango como parte de su identidad. Si ellos aceptaran que están utilizando de manera inconsciente su rango, si ellos aceptaran que son los que están generando los problemas de la organización, tanto en clima laboral, tanto en motivación y en otras situaciones, simplemente no podrían soportarlo. Pero esta es una buena reflexión, una reflexión profunda que yo te invito a que hagas el día de hoy. Una reflexión que seguramente va a ayudarte a que empieces a mejorar tu estilo de liderazgo, independientemente de cuál sea el que tú utilizas. Que te hagas consciente de cómo estás utilizando el rango que se te ha dado. Bueno, yo sé que este es un tema muy polémico. Me gustaría saber tú qué opinas de él. Si alguna vez te has dado cuenta de cómo utilizas el rango de manera inconsciente, si alguien ha utilizado el rango de manera inconsciente contigo y cuáles han sido los efectos.
Ha sido un gusto que estés aquí conmigo una vez más. Espero que este tema haya sido interesante y que nos haya ayudado a reflexionar acerca de hacia dónde estamos llevando nuestro liderazgo. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para tener notificaciones de los siguientes videos. Mi nombre es Omar Plasencia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios te bendiga.